¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Denis? ¿Qué tal? ¿Cómo se Bien, encuentra? bien, buenas tardes a todos. Bien, aquí tenemos a Isabel. Bienvenida, Isabel. José, ¿cómo estás? Vero, bienvenida también a ti. Denis, creo que no te había saludado. Brandon. Bueno, y Eduard Solano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias a todos por unirse. Muchas gracias a todos por participar o tener la iniciativa de querer participar en un nuevo seminario de aquí de Stock Academy. Tardé un poquito, me fui a hacer un café. Aquí ya es tarde. Así, bien. Hoy vamos a estar, primero me presento, que descortés de mi parte. Mi nombre es Martín Aguilar, soy analista de mercados. Estamos organizando estos seminarios aquí en Stock, repasando la actualidad de diferentes temas, en particular de los temas que le interesan a todos ustedes, que son el público de Libertex, el público que opera en el broker, el público que confía en nosotros como, bueno, pues la representación de Libertex en Costa Rica. En este caso, estamos viendo el tercer seminario fundamental. Yo estoy prácticamente en un paraíso dando estos seminarios aquí a final de mes, pues hemos visto petróleo, ahora vamos a ver oro. Y bueno, la idea es repasar un poco en qué situación se encuentra todo lo que está por fuera de la gráfica de precio del oro, sí, lógicamente poniendo como contexto a la gráfica en sí misma, ¿no? Estos seminarios, como hemos hecho en las dos ediciones pasadas, el día lunes pasado o el viernes, pues bueno, comenzamos viendo un poco la gráfica de precio y luego explicando el porqué de esos movimientos de la gráfica de precio a partir de determinados factores fundamentales. Entonces, por eso definimos aquí como análisis fundamental al concepto del seminario, pues. En esencia, vamos a estar respondiendo tres preguntas, que son las que coloco aquí en el índice: qué estuvo y qué está sucediendo con el precio del oro. Un excelente momento para hablar de esta materia prima, de esta commodity, de este activo en particular. ¿Por qué se han producido estos últimos movimientos? Justamente lo que les comentaba. Primero, el contexto, le hace la gráfica, y luego el verdadero contexto, que es la explicación de esos movimientos en la gráfica. Y finalmente, ¿qué podría estar sucediendo en el futuro? Aquí ustedes me conocen, por lo menos lo que llevan un tiempo en estos espacios. Nosotros no hacemos futurología. Tampoco es que damos consejos de inversión a mansalva y abrimos a decir o a responder preguntas como: ¿es buen momento para comprar ahora? Y todo buen economista al que le preguntes, ya sea que te cobre, perdón, $100 la hora o $5.000 la consulta, sea cual sea el caso, te va a responder lo mismo, te va a responder depende, ¿no? Esa respuesta predeterminada que nos gusta a todos los economistas. En cualquier caso, vamos a estar intentando responder esta pregunta que seguramente sea del interés de todos ustedes y por algo se han unido a estos espacios. De hecho, veo que hay un montón de gente hoy, me entusiasma particularmente. Entiendo que es un activo no muy demandado por todos los clientes de Libertex. Vamos a estar respondiendo esta pregunta, como les decía, pues a medida que vamos avanzando en las diapositivas y ustedes vayan sacando sus propias conclusiones de estos factores fundamentales que mucho determinaron el precio de los movimientos del precio del oro en el pasado, lo hacen en el presente y posiblemente lo harán en el futuro. Entonces, vamos a ir sacando esas conclusiones, eh, pues un poco en conjunto, ¿verdad? Vamos a comenzar por lo básico y por donde siempre entramos, que es establecer un poco las claves del activo per se. No, acá no hay mucha ciencia, o sea, ¿qué les puedo decir yo sobre el oro que ustedes ya no sepan? Estamos hablando del activo refugio por excelencia, uno de los activos más demandados de los mercados financieros, más comerciados, de hecho, en los mercados internacionales, más elegidos por los traders de Libertex. De hecho, yo les había comentado en el seminario pasado, e incluso en el de Cacao también, ¿no? Que hay una lista de, pues, los activos más operados por los traders de Liberty, pues por nuestros clientes. Sería ilógico que no lleváramos o que no llevara el broker como tal un seguimiento sobre lo que más le interesa al público. De hecho, yo les comentaba una anécdota particular mía, que cuando yo empecé a trabajar para Libertex allá por el 2018, la lista de materias primas que se podía operar en ese momento era gigante. La lista de ETFs en ese momento era también bastante amplia. Se fue refinando un poco, entiendo, la lista de los activos disponibles en base a las preferencias de nuestros clientes en particular. Y el oro es un activo que tiene que estar, ¿no? Que de hecho no,
no ha caído nunca de ese top de activos más operados. Seguramente en el top uno esté eurodólar, seguido de alguna otra divisa, seguido de alguna otra acción, seguido de Bitcoin y probablemente el oro se meta ahí en ese top 5. Reconocido, como dice la diapositiva, popularmente como el activo refugio por excelencia, compite con algunos otros, pero realmente si no habláramos del dólar como un activo refugio, pues no encontraría gran competencia en el mercado. Es un jugador clave, de hecho, en el mercado. Yo explico esto en este punto porque, bueno, se lo toma de punto y explica muchas de las dinámicas de los precios en otros mercados diferentes. Es decir, si hay dinámicas de precio en otros mercados, muy probablemente repercutan en el oro. Sucede con, por ejemplo, el mercado de Forex, sucede con, por ejemplo, el mercado de las criptomonedas, sucede con el de acciones, el de los bonos, el de la renta fija. eh, Está ahí. Y por supuesto el de las commodities. Ni que hablar del de ETF, que está muy vinculado con todos estos mercados que acabo de decir anteriormente. Entonces, toda una referencia para traders y para inversores de la actualidad de otros sectores, incluso por fuera de las commodities per se. Muy interesante ese apartado. En este caso, esta primera gráfica que les muestro es una gráfica que a mí me encanta, ¿no? Exponer en estos espacios ya es un habitué, un clásico, que es una gráfica de 1D de los últimos 12 meses, ¿correcto? Entonces estamos analizando desde el día 29 de abril del año pasado hasta el día 29 de abril de ahora. ¿Qué estamos viendo esencialmente aquí? Bueno, antes colocaba una media móvil, ahora me olvidé, un día la saqué, nunca más la volví a poner. Y, ¿qué estamos viendo aquí esencialmente? Pues una tendencia alcista, pero clarísimamente, sobre todo y profundizada o iniciada, como se quiera ver, a partir del mes de octubre del año pasado, ¿correcto? A partir del mes de octubre no hemos parado de subir en términos de precios, subimos desde los 1820 aproximadamente, y diciéndolo a ojo, puede ser 1820, 1825, no lo tengo bien claro ahora mismo, hasta los 2330, 2350 que cotizamos en esta misma semana. Bien, sin embargo, hemos visto como el precio del oro se ha disparado incluso hasta los 2.400 o muy cerca, rozándolo, perforándolo por algunos momentos, en algunos momentos clave de días de la semana anterior o incluso de la semana anterior. Por supuesto, como digo, estos movimientos de precio tienen una explicación, a mi entender, más fundamental que técnica. Nosotros hemos visto, de hecho, en un seminario anterior, de fundamentales del oro, ¿no? Hemos visto una explicación técnica muchísimo más abultada. Lo que pasa es que ese seminario del oro nos ha quedado viejo. Ese seminario lo hicimos, si no me equivoco, a principios de este año. Nos ha quedado muy viejo y en ese explicábamos que si las condiciones fundamentales no cambiaban, pues había razones técnicas para pensar en que se podía llegar em, a venir una corrección en ese caso. Las condiciones fundamentales cambiaron y la corrección nunca llegó. Lejos de corregir, el precio pumpió para arriba y ahora estamos en niveles totalmente récord. Yo les decía al principio del seminario que es un momento muy interesante para poder hablar de este activo, es un momento clave pues en la historia del precio por onza de oro cotizado en dólares, porque estamos en máximos históricos. Nunca habíamos cotizado tan alto en la onza de oro, por lo menos no hay registros modernos de tan alta cotización. Hemos superado los máximos históricos anteriores, muy atrás ya dejamos, y no hace tanto, el nivel de resistencia de los $2.000, toda una referencia psicológica para traders y para inversores que se había intentado pues superar antes, se había testeado, el mercado lo había testeado, pero no fue hasta que se profundizó pues esta dinámica de precio, finales del año pasado, noviembre, diciembre y a principios de este año, que hemos podido superarla de una vez por todas, clavarla como un nivel de soporte muy importante de todas maneras, y ahora sí que sí, estar hablando de un oro que cotiza, pues, el verdadero activo que se fue Tutemun, ¿no? Y ahora hay muchos analistas que incluso se animan a decir y arriesgar de que podríamos estar hablando de un oro a $3.000 por onza a finales de 2024. Bueno, ya surgen un montón de especulaciones porque, claro, no estábamos acostumbrados a esto, que es un activo que se mueve relativamente poco, históricamente se ha movido relativamente poco, y en 4 meses se te movió un 13, un 14%, es un montón. Es un montón, se comportó, para que ustedes se den una idea, prácticamente como una acción, una cosa casi sin precedentes en este activo en particular. Aquí vemos un gráfico más interesante.
No digo, por supuesto, que el otro no lo sea, pero a mi criterio este explica muchísimo más lo que veremos a continuación nomás, que son las explicaciones fundamentales. Este es un gráfico de los últimos 5 años del precio del oro. Bien, estamos hablando de que la tendencia alcista no comenzó, como ustedes vieron, en octubre del año pasado. La tendencia alcista ya lleva un tiempo. Soy algo injusto porque si nosotros retrocediéramos un poco más en el tiempo y nos fuéramos en vez de 5 años, 8, seguiríamos viendo una profundización de esa tendencia alcista. Sin embargo, si nos fuéramos, por ejemplo, 10 años, es decir, si nos remontáramos a abril del 2014, veríamos cómo el precio venía corrigiendo, de hecho, y profundizando una tendencia bajista. Ustedes mismos lo pueden chequear por su cuenta en su gráfica de precios, en su plataforma comercial de confianza. Pueden abrir su MetaTrader, su TradingView, su app de Libertex, ¿no? Entonces, bueno, aquí en los últimos 5 años, con todas las cosas que ocurrieron estos 5 años, que no fueron precisamente pocas y que algunas de ellas las hemos visto en el seminario del día viernes nomás, vemos cómo el precio ha subido desde aproximadamente los $1.300 hasta los $2.300. Estamos hablando de que subió $1.000 en tan solo 5 años. Eso es algo así, y no le quiero errar a las mates, una subida del 80% en tan solo 5 años en un activo que se mueve, como insisto, realmente poco y no nos tiene acostumbrados a este tipo de, grandes rendimientos, ¿no? Porque en definitiva esto se traduce, si nosotros nos hubiéramos posicionado en compra, en una voluptuosa ganancia. Continuamos con la presentación y ahora estos son barras semanales, pues pequeña diferencia, pequeña anotación, pues para que entre mejor y se aprecie muchísimo más fácil en el gráfico. Me olvidé de la media móvil, prometo traerla para la próxima. La media móvil pues te explica de una forma muchísimo más visual esto que de por sí ya es bastante explícito realmente. Ahora sí, vamos con la profundización de este seminario del día de hoy. Les agradezco a todos los que se fueron uniendo, que veo una alta participación. Como digo, se explica en que este es uno de los activos más demandados para todos ustedes. Me encanta que haya apoyo en los seminarios de fundamentales, muchachos. Me encanta, me encanta, me encanta. De todas maneras, como les decía en el seminario anterior, en abril haremos especial técnico, ¿no? Para todos y para todas. Las 4 claves de la dinámica reciente de precios en el oro como activo. 4. 4 es un número que yo tenía como muy predefinido en este modelo de diapositivas. Yo aquí coloqué 5, al final terminé separando uno que ya veremos que están estrechamente relacionados. La número 1 y la más importante, tensiones geopolíticas. Ustedes recuerden, ya lo hemos explicado, que los mercados odian los conflictos geopolíticos, los mercados odian las guerras. Ustedes me dirán, ¿quién no, Martín? Seguramente tú las odies, pedirás paz, como Maluma en Instagram, ¿no? Subiendo una historia que diga paz. Perfecto, buenísimo. Todos las odiamos, el mercado particularmente se espanta y lo refleja rápidamente en términos de los movimientos de los precios. Falta de confianza sobre el dólar, un punto que se diferencia del seminario de petróleo. ¿Por qué? Porque sí teníamos tensiones geopolíticas explicando los precios del petróleo. Bueno, aquí sumamos falta de confianza sobre el dólar, las elecciones en Estados Unidos y los tipos de interés, que yo encuentro que son dos puntos que se interrelacionan directamente, pero que veremos por separado, pues para una mejor explicación en el evento del día de hoy. Compra de bancos centrales, es decir, demanda del activo en concreto. Este también lo habíamos visto en el seminario anterior y en el seminario anterior a ese que estamos hablando de cacao, pues la demanda pues de estos activos, de estos 3 activos en particular, ha ido creciendo y hoy veremos cómo se ha profundizado pues esta misma en términos de precio de oro y de compras de oro por parte de bancos centrales durante el último tiempo. Bien. Vamos a comenzar por el principio y vamos a hablar de las tensiones geopolíticas. Yo aquí coloco una diapositiva, pues, que tiene como referentes o como imágenes principales a Vladimir Putin y a una de las principales autoridades de Irán. No me quiero equivocar con el término, seguramente sea primer ministro o no sé si es un emir, no tengo ni la menor idea.
Pero ¿por qué coloco a estos dos muchachos en la escena? ¿Por qué los traigo a colación? Pues porque hoy estos dos conflictos dominan la escena de tensiones geopolíticas. Si hoy habláramos de mundo en conflicto, ¿no? Probablemente pondríamos a estos dos personajes, estas dos personalidades, pues como los grandes referentes de estas tensiones. Por supuesto, alguno me podrá levantar la mano y me podrá decir el, eh, el gordito de Corea del Norte también, el Partido Popular Chino también, Biden incluso, que no logra pues eh, manejar muy bien los hilos de la geopolítica y se le ha desencadenado pues la llama en todo el mundo directamente a partir de esa falta de poder, ¿no? eh, por lo menos la falta de poder que él demostró tener, ¿no? O del ejercicio del poder en sí, porque poder podés tener, pero ahora si no sabes ejercerlo, al final otros lo van a ejercer por vos. El poder es una ecuación de suma cero. Si vos no lo ejercés, si vos no lo tomás, pues otro lo va a hacer por ti, ¿no? Alguien va a ocupar esa posición. En este caso, estos dos muchachos, con muchísimo poder en particular, Putin, pues han tomado ese poder y han tomado la posta en esa ecuación de suma cero, ese que no ha podido ejercer pues el propio Biden. Esta es una precisión más de carácter personal, ¿ok? En particular, como les digo, dos grandes escenas de las tensiones geopolíticas que hoy dominan un poco la narrativa mundial. Irán, por supuesto, en su lucha con Israel, y Rusia en su lucha contra Ucrania. Las veremos a continuación. Nomás empezamos por el final, empezamos por Rusia-Ucrania, una diapositiva, pues, o en realidad un conflicto del cual ya hemos hablado, como insisto, en el seminario del petróleo, pero esta vez lo vamos a abordar desde otro lado. ¿Por qué? Porque si bien Rusia también es uno de los principales países en términos de mercado de oro, ¿por qué? Porque es uno de los países que más reservas de oro tienen en el mundo y es uno de los países que más comercializan el metal precioso, eh, pues se ha visto afectado gravemente eh, por los, perdón, por las pautas pues, que le ha puesto Occidente en este caso. Ha desatado la guerra, por supuesto, le han puesto impuestos, castigos, sanciones, ahí está, sanciones es la palabra que no me salía, bloqueos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien, si vos analizás el inicio de la guerra ya por el 20-25 de febrero del año 2022, no notás de inmediato una escalada en el precio del oro, ¿no? Vos haces zoom in en febrero del 2022, en marzo del 2022. Vos no ves un rally alcista que te haya pumpeado el precio del oro en ese momento. No lo ves, lo podés chequear vos mismo en tu gráfica de precio. Ha subido poco, pero rápidamente corrigió, ¿no? En ese periodo de tiempo. Eso me parece muy interesante porque te está diciendo la gráfica que a corto plazo no lo afectó, pero a mediano o largo plazo sí. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación muy sencilla. Ya que a Rusia en realidad le han cerrado, le han bloqueado sus cuentas en dólares, sus reservas internacionales en dólares, no le permiten ser parte del del sistema bancario SWIFT, por ejemplo, y tiene muchísimas dificultades a la hora de movilizar dólares o de comercializar o de exportar y demás, pues se ha tenido que mover en otro sentido. Se ha tenido que mover comercializando, por ejemplo, oro. Y China, y ya lo veremos a continuación en la diapositiva de demanda de oro, es el país que más ha crecido en términos de demanda de oro. El Banco Central de China creció su demanda de oro a niveles totalmente récord. No solamente porque el banco en sí quiere acumular oro y reservas como tal, sino también porque la propia población china demanda en ese PBI per cápita, pues más y más oro cada año. Algo realmente sorprendente. Como que crece la economía, crece la demanda de oro, ¿verdad? Como insisto, no solamente por la política monetaria que pueda seguir el país, sino por la propia demanda individual de esa población china, pues en constante crecimiento. Ahora, un punto también a tener muy en cuenta es que a partir de este conflicto nosotros podemos explicar de que hay muchos estados que han entrado en alerta y han dicho, muchachos, no nos podemos fiar del dólar. Realmente, si nosotros nos confiamos en que el dólar va a estar siempre y va a ser la hegemonía mundial, y de pronto te pasa como a Rusia, que desata un conflicto por intereses personales y sus cuentas en dólares, sus reservas en dólares se ven inmovilizadas y se ven excluidos del sistema bancario internacional, y gran parte de sus socios comerciales hasta ese momento ya lo dejan de tener en cuenta, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea,
Pues bueno, Rusia se fue al oro directamente. China se fue al oro. En ese intento de evitar al dólar como esa centralización hegemónica de la corriente monetaria internacional, ¿no? Hoy el dólar pues es sin duda la hegemonía y lo ha sido durante ya, no sé, 60 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Primera, incluso podríamos decir, el dólar se empieza a imponer como gran referente del sistema monetario a nivel mundial. Cuando se rompe, de hecho, el patrón oro, el dólar se ve levemente golpeado, pero era algo que lo necesitaba en ese momento, lo hace Nixon en la década de los 70, si no me equivoco, ¿no? En ese momento revalida el dólar su posición en el mundo y hoy por hoy recién se le animan a discutirle. ¿Quién se le anima a discutir? ¿El rublo ruso? No, no necesariamente. Sí, por ejemplo, puede ser el yuan chino. Y sí, por ejemplo, podría ser una hipotética moneda de los BRICS que esté respaldada fuertemente en el valor del oro como tal. ¿Cuáles son las monedas más fuertes? Bueno, pues una de las monedas más fuertes puede ser el franco suizo, que tiene un respaldo de cerca o superior al 90% de su valor en oro, en reservas de oro, cual me parece muy interesante. Es un fenómeno muy particular y que no ocurre, diría, en el 95, 96, 97% de los países a nivel mundial. China está intentando evitar eso y atrae a posibles reservistas de yuanes, como puede ser, por ejemplo, la Argentina, que tiene reserva de yuanes, con este argumento de nuestra reserva está cada vez más respaldada en oro, comprándolo y negociándolo activamente con, por ejemplo, Rusia, negociándolo activamente con otros jugadores de los BRICS, ¿no? Entonces, todo esto que te acabo de comentar nace, o por lo menos se pone sobre la mesa de discusión de estos países y de las economías emergentes a partir de que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. Se desató esta guerra, se empezó a discutir si el dólar realmente podía ser una reserva de valor confiable para estos países que tienen intereses contrapuestos con Estados Unidos, ¿no? Y que hoy por hoy y a futuro podrían discutirle el centro de la hegemonía a nivel mundial, términos monetarios, financieros y económicos. Continuamos avanzando. No me quiero detener tanto, igual me detuve tanto, en Rusia y Ucrania, porque ya lo hemos explicado muchas veces, pero como verán, esta vez lo abordamos desde otro lado. Irán e Israel. Sin duda, el factor fundamental main, ¿no? Hoy por hoy el que está como medio en tendencia, tristemente, por supuesto, nadie se divierte con esto. A mí me sale una sonrisa porque me gusta hablar de las cosas que están sucediendo ahora y de las implicancias en vivo, pues, porque es muy fácil hablar con el diario el lunes. Lo que estamos viendo en el conflicto entre Irán e Israel también lo podemos analizar, si ustedes quieren, con Palestina, Israel, Líbano, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, vemos que tiene consecuencias inmediatas y que aún siguen vigentes y más vigentes que nunca a la hora de leer los mercados financieros. ¿Por qué? Porque este evento sí tuvo un fuerte impacto, que yo entiendo que lo explica en gran parte, un fuerte impacto sobre la gráfica de precio y ese rally alcista que hemos tenido en el oro durante el último mes. Y ustedes levantarán la mano y me dirán, pero Martín, eh, el conflicto entre Irán e Israel lleva una semana y media, 2 semanas, más o menos, ¿no? Una cosa así, que se habló de la Tercera Guerra Mundial y qué sé yo, 2 semanas más o menos. Este conflicto viene hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que recién ahora se está poniendo un poco, ¿no? Se está blanqueando, se pasó por la lavadora este conflicto, que Irán, ahora desde el gobierno mismo, lanza un ataque a Israel, que antes no lo hacía medio por abajo de la mesa, que te financiaba el grupo Hamas, por ejemplo, te financiaba, ¿no? Esos eh, pues ataques terroristas, paramilitares, pseudoterroristas y demás, ataques pues armados y planificados a Israel. Pero no solamente eso, porque Irán está teniendo una participación muy, pero muy activa financiando la crisis que se denominó la crisis del Mar Rojo que ocurrió a principios de este año y que te afectó prácticamente al comercio mundial. ¿Por qué? Porque el Mar Rojo, para que ustedes se den una idea, y acá me olvidé, mala mía, de poner un mapita, eh, geográficamente está ubicado pues en la zona izquierda de India, en la entrada del canal de Suez sería. Ese pequeño pasillo, esa corriente de hidrografía naval, digamos,
que te une el Océano Índico con el Mar Mediterráneo, ¿no? Que te evita rodear todo el Océano Atlántico, todo África, te evita hacer todo ese rodeo por África. Si vos querés comercializar tus productos desde China, por ejemplo, hasta Europa, te evita rodear toda África y pasás, pues, para que te des una idea, entre Egipto y Arabia Saudita o la península arábica, para que te des una idea. Pues en ese Mar Rojo, Irán ha estado financiando ataques terroristas y ha estado, por ejemplo, enviando drones. Los grupos estos paramilitares financiados por Irán han estado enviando drones eh, para que ataquen a los barcos, para que ataquen a los barcos navegados por tripulantes que nada más lo que único que hacen es comercializar mercancías y llevarlas de un lado para otro. Y se ha tenido que meter Reino Unido, se ha tenido que meter Estados Unidos para intentar, pues, disuadir un poco estos ataques y este conflicto que estaba generando grandes repercusiones sobre las cadenas de suministro de bienes, sobre todo chinos, pues, pero no solamente de China, sino también de Taiwán, pensarlo más allá de Singapur, etcétera, 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 que se estaban llevando para Europa, ¿no? Una gran crisis que se desató a principios de este año nada más y que se ha controlado más o menos, entre comillas. ¿Por qué? Porque esto es imposible de controlar. Básicamente porque un dron que sea kamikaze, un dron que te vuele desde la orilla del río y que explote, por ejemplo, en un barco, sale $5.000, cuando un misil que rastrea ese dron, lo va a buscar y lo hace explotar, sale $500.000. Entonces es una guerra, digamos, por así decirlo, una guerra imposible de sostener, es insustentable esa guerra, digamos. ¿Cuánto tiempo vas a estar pudiendo financiar la fabricación de misiles guiados, teledirigidos, digamos, para poder explotar esos drones y que no tengan, pues, implicancias serias sobre el comercio mundial? Pues realmente muy poco tiempo, ¿verdad? O sea, se ha disuadido un poco. Lo que pasa es que decían, bueno, los controlamos. No, no los controlamos nada. Desviaron su atención de mirar el Mar Rojo a mirarlo directamente a Irán y empezar a tirarle misiles y esperar una contrarrespuesta, ¿verdad? Entonces, un conflicto, perdí hablando de geopolítica y demás, que por ahí no es tanto mi área, y me olvidé de repasar las repercusiones. ¿Cuáles han sido las repercusiones? Permítanme que vuelva un poquito para atrás y vemos la gráfica de precio. Estas han sido las repercusiones. Básicamente, una escalada del precio el oro por onza cotizada en dólares de alrededor del 7%, que te ha llevado el precio, por ejemplo, de los 2.200 hasta por encima de los 2.300 por ahí. Entonces, realmente sorprendente. Hemos visto en los últimos días un retroceso normal. El mercado necesita procesar los nuevos niveles de precio. Es perfectamente entendible, perfectamente esperable, saludable incluso para los precios en sí mismos, que el oro corrija, o para que cualquier precio que haya subido tanto y que no está acostumbrado a subir tanto, corrija. Le pasa a Nvidia, le pasará al cacao, pues le pasará, le pasa al Bitcoin, por ejemplo. Normal, te sube un 40% en un mes, por ejemplo, normal que corrija un 15%, ¿correcto? En los mercados se entiende esto como dar un paso para atrás para luego dar dos para adelante. Lo que pasa es que ahí te estaría diciendo lo que va a ocurrir a continuación, ¿correcto? Y podría llegar a ser erróneo, porque no en todos los casos ocurre eso. De hecho, cuando el Bitcoin llegó a $69.000 hace 2 o 3 años, 2 años y medio, en ese momento no dio un paso para atrás para dar dos para adelante. ¿Entendés? En ese momento había retrocedido un montón el precio del Bitcoin. Por ejemplo. ¿Podríamos ver esto acá? Bueno, puede ser un escenario. ¿Por qué no? Yo lo suelo poner con un ejemplo más práctico y más entendible para todo el mundo. Y los que estén aquí hace tiempo sabrán cuál es el ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, voy a comprar un teléfono móvil, ¿no? Yo tengo mi hermoso teléfono celular. Estoy muy contento con este teléfono celular. Ahora lo quiero cambiar. Y si, por ejemplo, este me salió $1.500, voy a la tienda y le pregunto, hola, sí, ¿cuánto está el nuevo? El S24 con IA, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánto está ese? Me dice 2.000. Y yo digo, no, pará, ¿cómo 2.000? Si yo lo compré a 1.500 al mío. Es el mismo, es literalmente el mismo. Mira, tiene las camaritas en el mismo lugar, tiene el S Pen, está buenísimo. No sé qué, tiene IA, porque si vos le decís OK, Google, se prende. Tiene IA. Y me dicen que en el momento $500. Entonces yo digo, no. No lo compro. Espero que baje, porque va a bajar, ¿no? Cuando esté un poquito, pase un poquito de moda, salga el nuevo iPhone,
salgan los primeros renders y las primeras noticias, las primeras filtraciones del S25, va a bajar, ya no va a salir 2000, va a salir 1008. Y ahí capaz que me lanzo. Ese es un ejemplo muy práctico, ¿no? El mercado tiene que procesar esos nuevos niveles de precio. ¿Por qué? Porque el año siguiente ese S25 ya no va a salir eh, $2000, por ejemplo, ¿no? Ya no va a salir ni 1500 ni $2000. Por ejemplo, puede salir 2200. Y ahí ya $2000 me parecerá barato, porque yo ya proceso el precio de otra manera, ¿me entendés? Me acostumbré a que el precio haya subido, me acostumbré a ese nuevo nivel de precio y ya me parece barato $2000. Y capaz el S25 por $2000 y te lo compro. Y me dijiste que no al S24, ¿me entendés? ¿Y cuál es la diferencia? Si las camaritas van a seguir estando en el mismo lugar. ¿Me explico un poco por dónde voy? Pues eso mismo. Eso mismo, entiendo, ha pasado un poco con esta corrección y podría seguir pasando con la corrección del oro. Me distraje de vuelta, me voy por las ramas. Discúlpeme, muchacho, el oro. Es que hay un montón de cosas para decir al respecto de este activo. Hay un montón de cosas para decir. Y una de estas, por ejemplo, es la confianza en el dólar. La confianza en el dólar. Básicamente es una confianza que se ha visto debilitada no solamente en el último tiempo, sino hace ya varios años. De hecho, en el 2011, no sé si ustedes recuerdan, ha habido, y acá coloco una gráfica que representa el aumento de la deuda nacional estadounidense durante los últimos 30 años para que ustedes vean el crecimiento tan grande y tan alto que ha tenido la deuda eh, nacional estadounidense en los últimos 30 años, ¿no? Y este problema, en el 2011, que iba a decir, Obama mismo se ha enfrentado a un problema de deuda gigantesco, que incluso ha durado meses en ese momento. Se ha hablado pues en todos los noticieros. Yo me acuerdo de haber leído, yo era muy chico realmente, pero me acuerdo que en Argentina había noticias del estilo incluso. Era un nerd de chico, podemos decir. Eh, y que incluso siguen estando en línea, si tú las buscas, las buscas, las encuentras, total. Entonces, el problema de la deuda estadounidense está directamente relacionado con la confianza en el dólar, ¿no? Y vos podés rastrear los grandes problemas que ha tenido el dólar con, por ejemplo, los grandes problemas que ha tenido la economía estadounidense en términos de confianza en relación a su deuda pública. Pues eso ha pasado un poco también este año y al final del año pasado, que es que el Congreso se ha pues, puesto en un aprieto a sí mismo, digamos, por ver si le aprobaba o no le aprobaba la expansión o el crecimiento de deuda estadounidense al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces esto es un lindo debate que se arma cada tanto en el Congreso estadounidense, porque, bueno, pues el partido de Trump, que está más relacionado, los republicanos, que están más relacionados con la derecha y tal, no están así, pero para que se den una idea, pues la derecha en términos financieros, monetarios, económicos, reducción de gasto. Entonces, ¿cómo quieren reducir el gasto? Apretando un poquito el presupuesto de deuda que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces negocian ahí y te dicen, la deuda no la podemos subir tanto, la deuda debería quedarse como está, la deuda ya está demasiado alta. ¿Realmente es sano este nivel de deuda? Entonces se levantan esos debates que son muy enriquecedores, que se hacen eco, digamos, todos los economistas del mundo, de hecho, y que son para mí súper, súper interesantes. Este debate ha tenido lugar a final del año pasado, principio de este año también. Pues bueno, básicamente lo que yo te quiero decir con este gráfico de precio es que podemos encontrar cierta relación con la confianza en el dólar en relación a los niveles de deuda. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha profundizado muchísimo este aumento de los niveles de deuda potenciales el Poder Ejecutivo y del Tesoro como tal de Estados Unidos. Ha aumentado muchísimo. Aumenta 1 trillón cada 3 meses. Cuando ustedes pueden ver en este gráfico que le ha costado un montón de años llegar de los 5 trillones de dólares hasta los 10. Le ha costado un montón, pues hoy supera 1 trillón por trimestre. Es una verdadera locura. Esto nos ha llevado la administración Biden. Entonces, los economistas lo que se plantean ahora, o el debate que está expandido un poco em, bueno, el debate público, es si estos niveles de deuda son sustentables, realmente se pueden pagar, si son saludables. Hay algunos economistas que te dicen que sí, hay algunos economistas que te dicen que no, ¿no? Insisto, se levantó este debate nuevamente porque se ha llevado, por ejemplo, en la administración Biden, de niveles de deuda del 105% del PBI estadounidense
hasta el 130% del PIB estadounidense hoy en día. ¿Bien? Eso es un montón. Esto es un montón de dinero. Realmente es un montón. Y como esto es exponencial, podría seguir creciendo y obviamente tiende a infinito, ¿no? Esto tiende a infinito. Lo que pasa es que estos muchachos tienen 11 de estos que te defienden un poco el valor y la confianza que hay depositada en el dólar, ¿no? Hay 11 de estos, entiendo, hay 7 que están surcando los mares, otros 4 que se pueden poner en funcionamiento rápidamente, y hay otros tantos que con un par de arreglos, y si le das un añito y medio, se ponen en plena capacidad operativa y te empiezan a surcar cualquier océano del mundo, cualquier mar del mundo y cualquier costa del mundo, eh, pues aquí hay una gran explicación muy gráfica de cómo se sostiene la confianza en el dólar estadounidense, ¿verdad? A mi consideración, a mi criterio. No solamente es que hay 11 portaaviones con plena capacidad operativa ahora mismo, tenemos el mayor presupuesto en defensa del mundo. Un presupuesto que supera largamente, por ejemplo, el presupuesto en materia de salud o en materia de educación, ¿correcto? Una política de Estado que incluso lo ha llevado a Estados Unidos a estar muchísimos años en déficit fiscal, financiando, por supuesto, esta clase de muchachos que tenemos aquí en imagen. O bueno, debatible o no, ese déficit fiscal todavía se puede seguir sosteniendo en relación a esto. Pero por supuesto, no solamente es una cuestión de portaaviones, es una cuestión de eh, esto que yo te hablaba como hegemonía, te lo trataba como hegemonía. ¿A qué me refiero con hegemonía? Que hoy, por ejemplo, Argentina se está debatiendo si nos dolarizamos o no, si deja de existir el peso argentino. Y si deja de existir el peso argentino, la moneda en circulación será dólar, ¿correcto? Bien. Pues si es dólar, el aumento de la demanda de dólares estadounidenses será mayúsculo en ese sentido. Estamos hablando de una sola economía en el mundo. Imaginemos que ninguna economía en el mundo más se quiere dolarizar, que es un escenario totalmente realista, ¿verdad? Nadie se quiere dolarizar. Em, a buen entendedor, pues sabrá que eso trae, bueno, pues más consecuencias negativas que positivas. Em, pues sí habrá, no así tanta demanda de dólares, que sí la hay por que las exportaciones y las importaciones cotizan y se manejan en dólares, sí hay, por ejemplo, demanda de bonos del Tesoro estadounidense, básicamente porque es un activo refugio, pues que tiene muchísimo, muchísimo que ver en términos de, pues, el gran respaldo que tienen muchos de los estados que no se respaldan en oro, por ejemplo, sino que se respaldan en bonos del Tesoro o explican parte de la rentabilidad que hoy tiene, por ejemplo, estados pues emergentes, como puede ser, por ejemplo, Colombia, con parte del rendimiento que te generan los bonos estadounidenses que hoy están en niveles bastante altos, la verdad, o las tasas de interés que te maneja el Banco Central de los Estados Unidos, es decir, la Fed, de la cual vamos a hablar a continuación. No sé si llego incluso con 15 minutitos, pero bueno, vamos a apretar un poquito el acelerador. Elecciones en Estados Unidos. Señores, esto es este año. Y no falta 12 meses, faltan tan solo 7 meses. Es decir, estamos prácticamente a medio año de llegar a este punto cúlmine en términos de geopolítica. Y de vuelta, yo no soy un sociólogo, yo no soy un politólogo. Así que, si ustedes me preguntan qué valores representa el Partido Demócrata, la verdad es que yo ahí estoy flojo de papeles, ¿sí? Lo que sí es que, lo que sí te puedo decir es que esto tiene muchísimo que ver con cómo se desenvolverá Estados Unidos en términos de geopolítica, por lo cual podría apaciguar o acrecentar las tensiones que hoy existen en el mundo y que explican la dinámica de precio del oro, que ya te la expliqué anteriormente, pero también podrían llevar los destinos de la política monetaria de los Estados Unidos, es decir, la economía probablemente más importante del mundo, no en términos de volumen, sino en términos de relevancia hegemónica, ¿verdad? Esta hegemonía de la que yo te acabo de hablar, pues a futuro. ¿Por qué? Porque este muchacho que está aquí abajo, que se llama Trump, Donald Trump, no está muy de acuerdo con el muchacho que está arriba, que se llama Biden. De hecho, no está tan de acuerdo que se presenta a elecciones y le dice te voy a ganar. Y hoy los números, según obviamente qué medio leas, vos podés leer el que vos quieras, yo no te voy a influenciar, de hecho, creo que ninguno de aquí vota en las elecciones de Estados Unidos, así que de todas maneras eso no tiene sentido. Las encuestas a las que yo he podido acceder lo dan a Trump como, bueno, pues un favorito a quedarse con la presidencia de los Estados Unidos por los próximos 4 años, 5 años, ¿no? Creo que son 5 años.
En este sentido, Donald Trump tiene una política monetaria, o por lo menos su idea de política monetaria, muy diferente a la de este muchacho, que yo le voy a poner rostro y le voy a dedicar una diapositiva entera a este. Jerome Powell, el presidente de la Fed estadounidense, el presidente del Banco Central estadounidense, el muchacho que le tuvo que hacer frente, por ejemplo, a la crisis del COVID, que no solamente ha sido una crisis sanitaria, ha sido una crisis monetaria, financiera, económica, ha sido una crisis en muchos aspectos, por supuesto, y ha tomado decisiones políticas, ¿no? Muchas veces discuto con mi padre, le voy a contar con una eh, niñedad así muy personal. Muchas veces discuto con mi padre porque él es muy del lado politólogo, ¿no? Muy de la política. Yo soy más del lado de los economics. Entonces, yo digo, acá se tienen que tomar decisiones económicas en Argentina o en cualquier economía del mundo. Y él me dice, no, las decisiones que se tienen que tomar son políticas. Jerome Powell, sin lugar a dudas, ha tomado decisiones políticas. Por ejemplo, brindando un paquete de ayuda gigantesco, gigantesco en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia y en tiempos de post-pandemia. Estados Unidos ha ayudado dramáticamente a su población y las consecuencias se pueden apreciar incluso a día de hoy. Lo hemos explicado un montón de veces, inflación, por ejemplo, a partir de la emisión que ha tenido esta economía durante los últimos 4 o 5 años. Muy interesante tema. Jerome Powell pues la defiende su estrategia, la estrategia que ha llevado a cabo pues en tiempos de pandemia y en la pospandemia, y por supuesto tiene completo apoyo político de Biden, que problema de gastar no tiene. Digamos, Biden no tiene problema para gastar su plata. Iba a decir su plata, pero no es su plata, es la plata de todos los estadounidenses y la plata de los estadounidenses a futuro, ¿no? De hecho, hace poco se ha aprobado un paquete de ayuda extraordinario por más de 60.000 millones de dólares a Ucrania, en una guerra que algunos podrían decir, y no tomo bandera política ni bandera pues de naciones, ¿eh? Algunos podrían decir una guerra que está perdida. Este muchacho corre serio riesgo de continuar o no en su cargo el año que viene, porque Trump ya ha dicho en varios medios que este no es el presidente de la Fed que él quiere mantener. Este no es el presidente de la Fed que él quiere mantener. Él quiere liberar un poco las fuerzas de la economía. Y lo que está haciendo Jerome Powell es conteniendo las fuerzas de la economía, ¿no? Trump es muy nacionalista, ¿no? No quiere una economía 100% liberal de comercio internacional sin ningún tipo de arancel. No, no, él tiene una visión de la economía estadounidense creciente, el Make America Great Again, ¿no? Su famoso dicho, el crecimiento de la industria estadounidense de vuelta. Fue su lema de campaña con la que ganó las elecciones anteriores y probablemente con las que gane estas elecciones. Entonces yo aquí te coloco dos notas. Hemos estado trayendo, me parece muy interesante hacerlo, algunas notas de periódicos pues a estos espacios para que dé más entidad un poco a lo que te estoy comentando. Lo primero que te muestro es una nota de ámbito financiero, un periódico de Argentina, dice Donald Trump versus Jerome Powell, ¿no? Entonces no lo plantea como Donald Trump versus Biden, lo plantea, alcémoslo de ese lado, Donald Trump versus Jerome Powell. El candidato amenaza con desbancar al presidente de la Fed. No, no estoy de acuerdo con lo que vos estás haciendo, te corro. Quiero un presidente de la Fed, un presidente del Banco Central. Suena muy lógico, no, no estamos diciendo nada extraño. Cuando Milei asumió como la presidencia de Argentina, lo primero que hizo fue sacar al presidente del Banco Central. Por supuesto, armó su propio gabinete y demás. Llega un gobierno nuevo y normal que quiera manejar su política monetaria, porque de eso dependerá la economía y las finanzas del país de los próximos 4 o 5 años. Normal, normal. Lo raro sería que lo haga continuar, ¿no? Y aquí abajo te coloco otra nota de Bloomberg que dice otro tanto de lo mismo, pero simplemente para darle un poco más de sustento y ya con un medio más internacional, si se quiere, que dice Trump dice que no volvería a nombrar a Powell como presidente de la Fed. Un poco esta guerra de la que una guerra interna de la que yo te estaba hablando. Y ahora vamos a pasar rapidito un poquito porque esto lo hemos explicado en otros seminarios y me estoy quedando sin tiempo. Cambios en la política monetaria, ¿no? El centro de discusión, el centro de debate de por qué Trump podría cambiar a Jerome Powell. Y yo lo planteé como pregunta, no lo tendría que plantear como pregunta, lo tendría que plantear como una afirmación. Y la política monetaria de los Estados Unidos de cara al futuro va a cambiar. Yo creo que si gana Biden incluso debería llegar a cambiar un poco.
por la propia dinámica que ha tenido la propia economía en los últimos 4 años. Y para ser más exacto, más preciso, en el último año que voy a analizar a continuación. ¿Cuál es esta dinámica de la que yo te hablo? Inflación versus tasa de interés. Insisto, lo hemos explicado varias veces, pero vamos a hacer un repaso bien breve para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Tenemos a la inflación recontra disparada en el año 2022, recontra disparada por encima del 8%, llegando al 9, superando el 9 por un breve periodo de tiempo, y que luego cae a partir de que se suben las tasas de interés. ¿Qué es subir las tasas de interés para economía, para bien, bien sencilla, bien explicada? Es una herramienta que los bancos centrales tienen para bajar la inflación, ¿no? Entonces vos subís las tasas, bajás la inflación, básicamente porque absorbés liquidez de la economía, absorbés billetes. Los billetes dejan de circular, dejan de ir a comprar la leche, el pan, la harina, el azúcar, dejan de hacer eso, dejan de comprar las zapatillas Nike, las zapatillas Adidas, la nueva camiseta de la selección de Boca Juniors, la dejan de comprar, ¿correcto? Van a generar intereses a el banco. Muy interesante herramienta, la han utilizado todos los bancos centrales, por lo menos los bancos centrales más importantes del mundo durante los últimos 2 años. La Fed, por supuesto, no es la excepción. La guerra contra la inflación, me dirá alguno, la iba ganando. La iba ganando hasta finales del año pasado, incluso mediados del año pasado, podemos decir. Hoy por hoy la guerra contra la inflación se ve un poco estancada. De hecho, vemos que la inflación en el último tiempo, y estoy hablando desde julio del 23 hasta el día de hoy, no tenemos el dato de la inflación de abril, se publica a mitad de mayo, el IPC de Estados Unidos de abril se publica en mayo, no lo tenemos, em, pero tampoco es que variaría muchísimo de lo que venimos viendo. Ahora tenemos una inflación del 3,3, 3,4. El argentino que esté del otro lado, que me esté escuchando, me dirá, qué maravilla, qué espectacular, 3,4 interanual, ¿no? Ahora, el tico que me está escuchando podrá estar conmigo y decir, qué locura, es un montón realmente. Aquí en Europa también es un montón, 3,4 es un montón, interanual. Y ya hace 8, 9, 10 meses que no baja. 8, 9, 10 meses que se mantiene en 3,4, 3,5, 3,1, 3,2 y no baja. ¿Y qué hacemos? ¿Qué subimos las tasas más? Ese es un gran dilema, un gran debate, porque si subimos las tasas más, revoleamos la pelota para arriba y luego va a caer. Es decir, barremos un poco, para poner más metáforas, la basura abajo de la alfombra. La basura seguirá estando ahí, ¿no? Dólares de billete, papel moneda falsificado, diría más latón, un economista argentino, un abogado que habla mucho de economía y demás, que yo sigo mucho en red. Entonces barres un poco la tierra bajo la alfombra, pero el problema seguirá estando ahí y saldrá dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, cuando esos billetes salgan de nuevo a la economía, porque las tasas ya no le sigan pareciendo demasiado atractivas, ¿no? Y además, que subiendo las tasas frenás la economía, por lo cual ya empezás a tener repercusiones, por ejemplo, en el mercado laboral, ya empezás a tener repercusiones en ciertos sectores industriales. Y podrías tener repercusiones incluso en el sistema financiero, repercusiones que incluso podrían devengar problemas para tu portafolio de inversión que estás del otro lado. Esto de las tasas de interés en Estados Unidos tiene también estrecha relación con el oro, y voy a poner un poco el lazo, ¿no? Del tema main del seminario a este tema particular. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de referencia son consideradas un indicador para un activo refugio, que puede ser, por ejemplo, el interés que vos devengues en un banco estadounidense o en las letras del Tesoro estadounidense, por ejemplo. Entonces, si vos no querés operar oro, por ejemplo, si vos querés refugiarte, pero no querés operar oro, operás, por ejemplo, dólar, pero no lo operás directamente al dólar. Lo operás vía, por ejemplo, como te digo, las letras del Tesoro o también tasa de interés en un banco de Estados Unidos, ¿correcto? Te vas entonces a dólar, te vas a Estados Unidos. Lo que pasa es que hoy los tipos de interés, las tasas de interés están muy, pero muy altas en relación a los niveles históricos que mantiene Estados Unidos. Están muy altas. Si con las tasas tan altas, es decir, con mayor atractivo para este activo en particular, el oro está en los niveles que está, imagínense con tasas bajas. Porque hoy la diferencia entre irte a tasa o irte a oro está en que las tasas te vengan intereses. Entonces, las tasas pueden resultar más atractivas, ¿correcto? Pueden resultar más atractivas. Uno me dirá, me levantará la mano y me dirá,
Martín, pero el oro creció un 17% en tal periodo y la tasa te ofrece un 5,5. Totalmente, estoy de acuerdo con vos, pero en teoría la tasa te venga a intereses, por lo cual resulta más atractivo. Esto es la teoría, ¿verdad? No, no estamos acostumbrados a que el oro suba tanto. Entonces, si el oro sube aún así tanto como ha subido, a pesar de que las tasas están bajas, imagínense cuando empiecen a bajar, altas, perdón, imagínense cuando empiecen a bajar, y van a empezar a bajar, y van a bajar 3 veces este mismo año, según lo que dijo la propia Fed a principio de este año, que después retrase las bajas, que se hacen en mayo, que se hacen en marzo, que se hacen en junio, que se hacen en julio, lo que sea. En teoría son tres. Y empiezan en agosto, en julio, en agosto aproximadamente, según los últimos reportes, veremos este miércoles nomás, ya sacaremos un video en las redes sociales, ya lo tengo grabado, incluso tengo el guión, lo tengo grabado todo, lo subiremos a las redes sociales eh, hablando justamente de la decisión de tipos de interés en Estados Unidos que se lanza este día miércoles. O sea, esto es bien reciente, bien actual. Entonces, no solamente es importante el tipo de interés que seguramente se mantendrá, hay un consenso del mercado relativo al 95% que dicen que las tasas se mantienen en el 5,5% que más o menos viene desde agosto del año pasado, ¿no? Todo el mercado está de acuerdo en eso, sino que lo interesante de la conferencia que dé Powell después de esa decisión será pues ofrecer más claridad sobre cuándo efectivamente empiezan a bajar las tasas de interés. En teoría bajan en, como te digo, en julio, en agosto aproximadamente. Cuando bajen, el oro se ve beneficiado, ¿no? Porque esa diferencia que te hacía tirarte a tasas, que te hacía tirarte a dólar, buscando un activo refugio, te hará ahora, pues no hay diferencia, entonces podrás elegir si sigues en dólar o si vas a oro que te sube un 17, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se entiende un poco por dónde va el punto? Último tema. Y me extendí muchísimo. Me extendí muchísimo. Aumento de la demanda del oro. Los bancos centrales están comprando oro. Ya te había explicado eso en el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? El principal comprador de oro es China. Hoy por hoy es China. Se despegó, en los últimos 2 años se despegó. Venía siendo un jugador muy importante en términos de demanda de oro hace 10, 15, 20 años, muy importante. En los últimos 2 años pasó a ser el principal, es el que más compra. Tiene reservas de oro y aún así las compra. ¿Me entendés? ¿Por qué? Te lo explicaba. Básicamente quiere darle más poder a su moneda, más valor a su moneda a partir de las reservas en oro que tenga y a una hipotética moneda que pueda crear el BRICS. Se habló mucho de esta teoría el año pasado, sobre todo. En este sentido, este jugador importantísimo, importantísimo, porque si hay algo que le sobra a China son dólares, por supuesto que le sobran yuanes, pero si hay algo que le sobra son dólares, te dispara la demanda, por lo cual te dispara el precio. Pero no es el único. En general, todos los mercados emergentes están comprando oro. Todos, todos, todos. Los bancos centrales del BRICS, que hoy te dominan, por ejemplo, el 50% en 5 países de la población del mundo, está comprando oro. No quiero comentar mucho más al respecto porque ya estamos a las 19 horas. Sin embargo, sí decirte que si ves esta gráfica, es bastante explícita. El dato no es actualizado, no es 2024. Por supuesto, podemos decir que el 2024 no ha terminado, por lo cual dar un dato 2024 sería hacer previsiones. Las proyecciones a veces se equivocan y demás. Yo diría que no se equivocan tanto. Me parece una fuente súper, súper atractiva para traerlo a este seminario porque estamos hablando de Goldman Sachs en el Consejo Mundial del Oro. Un dato publicado en el 2023, un dato que ha cerrado en el 2022. Entonces, si bien no es actual actual, porque podríamos tener el dato de 2023, sí es verdad que nos da muchísima referencia porque estamos hablando de la tendencia de compras en los últimos 22 años. Una tendencia de compras que ha ido en aumento y que hoy tiene un jugador que no tiene parangón a la hora de decir, ¿saben qué muchachos? Todo su oro, démelo a mí. Entonces, yo lo quiero, yo lo quiero. $2.350 por onza, no importa, yo lo quiero igual. Y la demanda te sube, y la demanda te crece, y no encuentra techo, no encuentra límite, una cosa realmente sorprendente. Y te explica esa fuerte, ese pues, disparada alcista que tuviste en 2022 y que te lo dice este gráfico, te explica esos movimientos alcistas que hemos experimentado del 2022 que te lo mostraba en la gráfica que puse hace minutos nada más.
Operen con Libertex. Acá me olvidé de actualizar la imagen. Operen con Libertex Oro, por supuesto, sabemos que es uno de los activos que más operan ustedes, que más demandan ustedes, por lo cual las condiciones comerciales para operar oro son de las mejores del mercado en términos de spread y en términos de multiplicador. Pueden hacerlo a partir del día de hoy, pueden hacerlo. eh, pues ahora el mercado seguramente lo encontrarán cerrado o próximo a cerrar, eh, pero si quieren a partir de mañana. Igual el oro, 24 horas ahí tuve un desfase, ahí tuve un pequeño problemita por el horario, discúlpenme señores. No sé si los chicos querrán intervenir sobre Corrective Profit y Samuráis, ustedes me dirán muchachos, si no damos apertura a la sección de preguntas y respuestas. Si quieres, Martín, más fácil por el tiempo y demás, lo de las preguntas y respuestas, ya que tenemos algunas que nos enviaron los clientes, pero no sé si alguno tendrá alguna extra que quiere realizar antes de que nosotros hagamos las que tenemos a mano. Ujú. Sí, dos preguntitas, si tenés dos a mano, Creo que ahí hace... en el chat hay unos, perdón Martín, hay unas consultitas que están enviando A ver, sí. clientes y por ahí hay otros que están levantando la manita también. Entonces no sé si quieres ir en orden. Por ejemplo, aquí pregunta don Raúl, ¿por qué no puedo sumar oro en mi portafolio? Creo que esto ya es como una consulta más. Más técnica. Ajá. No sabría decirte, Raúl, extraño. ¿Cómo desarrolla un poco mejor la pregunta? ¿Qué es que lo que pasa es que no puedes comprar, no puedes vender, no puedes operar oro en tu cuenta de trading o qué? Y creo que ahí don Denis tiene la mano levantada también. Solo puedo tradear, dice. O sea, te refieres a no puedes mantenerlo durante un tiempo prolongado, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta, Raúl. Perdón. En el caso de que quieras realizar una pregunta técnica, digamos, puedes hacerlo abriendo un ticker directamente con nuestro equipo de soporte. En todo caso, los chicos te pueden dar una mano con eso al respecto. Denis, sí, adelante, que tiene la mano levantada. Sí, Martín, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta mixta. La primera mitad de la pregunta gira en torno a ver, el oro siendo un instrumento que para China tiene tanto valor, no sé si Ujú, hay alguna relación con con lo que es el yen japonés, que creo que ahorita tuvo un impacto fuerte y por eso todo lo que estaba relacionado con el yen japonés tuvo una bajada súper fuerte. Esa es la primera mitad de la pregunta y la segunda mitad es, sabiendo que el oro se ha mantenido en máximos y ahorita está empezando a bajar un poco, ujú, ¿tú en lo personal, tú sientes o recomiendas alguna particularidad al momento de operar cuando está en un máximo tan alto? ¿Por qué? Porque al igual que como Bitcoin cuando supera esos máximos históricos, en el momento en el que tú quieres operar ese instrumento y no tienes de repente una referencia de una próxima resistencia o algo así, ¿tienes alguna recomendación cuando se te presenta una situación así, apartando el hecho de mejor no operarlo? ¿Tú ujú, en lo personal tienes alguna táctica, alguna recomendación que no sea no operar? Si no la ujú. tienes, no pasa nada, pero quería saber tu posición al respecto en ese sentido. ¿Me puede, perdón, mejor así, le voy a responder lo segundo y le voy a repreguntar por lo primero. Por supuesto, eh, el consejo de siempre, no se opera en máximos históricos. Habrá aquella persona que me dice, bueno, si compraba 2100 cuando recién rompía la barrera, hubiera generado una rentabilidad del 10% en tan solo mes y medio, con multiplicador de uno, sin multiplicador, como ustedes le quieran decir. Consejo básico, usted dice, omitiendo eso, yo diría que no. No, 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 no. En lo personal yo no lo opero, sobre todo en estos movimientos, digamos. ¿A dónde puede llegar el oro? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y a partir de responder esa pregunta, o de siquiera planteárnosla,
podríamos tomar una decisión u otra. Yo te comentaba antes de que ya había muchas personas, había personas que levantaban la voz y decían, "Oh, bueno, veremos un oro cotizando en $3.000 eh, a mediano plazo, a finales del año, principio del que viene". No sé, yo qué sé, ¿no? Los fundamentos por los cuales lanzan esas especulaciones, pues a mí me hacen dudar un poco, la verdad, esa es una precisión más bien personal. Por supuesto, si nosotros determináramos que esas personas tienen razón, sería una locura no comprar a $2.350, teniendo en cuenta que para nosotros el oro se irá a $3.000, ¿correcto? Entonces, en ese sentido yo me cuido un poco más, yo hoy no lo compraría, eh, y venderlo, bueno, pues podría resultar una opción hasta un poquito más interesante, si me pregunta la verdad. Venderlo podría resultar un poco más interesante. En cuanto a la primera pregunta, me gustaría preguntarle, de hecho, a usted, ¿cómo me trazó esa relación China-Japón? No entendí. Ok. O sea, a ver, y sé que no son el mismo país, tanto China como Japón, pero entendiendo que quizás están relacionados con la economía asiática en general. Yo no sé si el yen japonés tiene alguna relación con el oro, porque China a lo mejor depende mucho del oro, y no sé si Japón también lo Ajá, usa tanto como China, porque casualmente tanto el yen japonés, bueno, el USD, JPY y todo lo que es JPY sí. tuvo una baja al igual que el oro. Entonces yo dije, no sé si es que existe alguna correlación entre oro y todo lo que es yen japonés o simplemente fue casual y punto, por la economía en general en Asia. Me encantó, me encantó. Ahora sí lo entendí. No, no tiene nada que ver la demanda china con Japón. El fenómeno de la devaluación de Japón es un fenómeno muy particular. A mí me cuesta del todo entenderlo, de hecho, porque está más relacionado a su propia cultura o a su forma propia de valorizar su propia moneda, digamos. Ellos llevan buscando, por lo que tengo entendido, muchísimo tiempo esta devaluación, de hecho, teniendo décadas en las que se ha impreso un montón de yenes japoneses, estamos hablando de la década de 1990 aproximadamente, se ha regalado dinero, se ha emitido a mansalva, con el fin de volver a su economía más competitiva y buscar niveles de crecimiento tan altos como los tiene, por ejemplo, o los tuvo, por ejemplo, China, ¿no? Eh, la devaluación japonesa es una devaluación buscada por el propio gobierno y la política monetaria del Banco de Japón. ¿Ok? Está premeditado, porque muchos nos hemos preguntado de este lado del mundo, ¿por qué no suben las tasas de interés que tienen tasa de interés negativa y le ha caído la moneda un 50% en un año y medio? Es una verdadera locura, sobre todo para economías recontra primermundistas como la de Japón, ¿correcto? Entonces, no tiene que ver necesariamente este aumento en el precio de la onza de oro cotizada en dólares y la devaluación del yen japonés. Es simplemente una forma que tiene el gobierno japonés vía su banco central de estimular un poco esa economía, pues, con altos niveles de devaluación y con altos niveles de inflación también. Gracias, Martín. Un placer. Una cuestión que me dejé por el camino es que yo en enero, como dije al principio del seminario, me equivoqué fuertemente con el tema del oro. Porque yo dije, insisto, si no cambian los fundamentales, en lo técnico nosotros tenemos motivo para creer que hoy por hoy podemos ver una corrección fuerte en el oro, ¿no? Incluso planteábamos niveles de soporte. Aquí no está don Diego, pero don Diego y don David incluso debatían en el chat al respecto de estos niveles de soporte a los que podríamos aspirar o podríamos haber aspirado en enero, diciembre del año pasado. Nos equivocamos. Nos equivocamos porque los fundamentales cambiaron. ¿Y cómo no podríamos esperar que los fundamentales sigan cambiando en un mundo con tensiones y conflictos que te surgen de un día para el otro? Entiéndase, que tiene tanta volatilidad en estos conceptos y que tendríamos que salir de nuestro rol de economistas o pues analistas de mercado o lo que sea para poder entenderlo, ¿no? Porque si vos intentás explicar un poco lo que ocurre en Israel, te tenés que remontar décadas o siglos en el tiempo y ya estamos hablando de algo más cultural, bueno, y relacionado con la política moderna.
Entonces, qué sé yo, no me arriesgo a determinar que, ya no me arriesgo, podríamos decir, ya no me arriesgo a determinar que los fundamentales no van a cambiar en el futuro, salvo algunas cuestiones que nosotros podemos anticipar. Podemos anticipar las elecciones en Estados Unidos, podemos anticipar tasas de interés e inflación. ¿Alguien podría aventurarse a anticipar guerra en Ucrania? Ponele, por ejemplo. Después hay cosas que no nos podrían aparecer en el camino y de pronto nos podrían hacer seguir buscando máximos en esta tendencia, en este rally que está experimentando el oro. Y ahí sí podríamos hablar de un oro en 3000, ¿no? Estas cuestiones. En principio, si ustedes me preguntan por un número redondo, la resistencia está en 2400. Lo ha demostrado el gráfico en las últimas 2 semanas. La resistencia está ahí. Después vayan sumando de a 100, que el oro es un activo que en términos eh, técnicos se ha manejado mucho por lo nominal, sobre todo. La resistencia estaba en los $2000. Nivel nominal por completo, ¿no? Psicológico total. Psicológico total. Aquellos que les guste el soporte en 1814 $, 1800 muchachos, 1800 o 1810 si quieren, para correr menos riesgo por ahí. Para mí, valoraciones personal, extras, así que voy tirando. Puedo estar más o menos equivocado, pueden estar más o menos de acuerdo conmigo. A ver, esto, el mercado no es una ciencia exacta la economía no es una ciencia exacta, ¿entienden? Y a partir de esa discusión está el enriquecimiento personal de cada uno, de yo como ponente y de ustedes como oyentes también, y como interventores de estos espacios, que me encanta cuando lo hacen. Denis, un placer escucharte y oír pues tus opiniones, tus comentarios. De hecho, de la divergencia que hay entre las opiniones y los análisis, nacen las subidas y las bajadas de precio, porque si no el mercado sería perfectito, ¿no? Diagonales perfectas. Con estas conclusiones más de carácter filosófico que traigo sobre el final, de divagar, ¿no? De explayarnos un poquito, los invito amablemente a que nos volvamos a ver este día viernes en un seminario que será de carácter técnico. ¿Bien? Perdón. Mayo lo dedicaremos un poco a a este corriente pues, de análisis que tenemos en el mercado. Y todavía no hemos definido el tema principal, por eso es que yo había colocado allí pues, la invitación a que todos ustedes pues, vayan dejando sus sugerencias. Tenemos las de Denis, ha lanzado 4 o 5 en el seminario pasado, las tenemos anotadas. Diagramaremos el calendario este mismo día, martes, miércoles, bueno, el miércoles no, el miércoles día del trabajador, y ya estaremos haciendo llegar las invitaciones para que ustedes puedan reservar su lugar y apuntarlo en su calendario, pero en esencia es día viernes a la misma hora. Bien, les agradezco a todos por escucharme. Fuimos un montón hoy, me encanta, tuvimos una alta participación. Genial, genial, genial. Así que los espero a todos este viernes. Tengan ustedes una muy buena semana y un feliz día de trabajador a todos. Abrazo. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, feliz tarde.